La Coordinación de Derechos Humanos y Paz de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana viene trabajando por la defensa de los derechos territoriales, el derecho a la vida, el derecho a vivir dignamente, el derecho al territorio de los 56 pueblos que habitan en la Amazonía y hacen parte de la OPIAC. Como coordinador hemos venido trabajando en 7 temas importantes. El primero tiene que ver con el fortalecimiento de la coordinación, lo que quiere decir es el acercamiento que debe haber de esta coordinación con las diferentes instancias, con las diferentes regionales, con los coordinadores de las diferentes organizaciones de base, de manera que podamos tener un diálogo permanente y poder establecer una comunicación y un diálogo para poder conocer los casos, los diferentes casos que afectan a los pueblos indígenas en diferentes, digamos, hechos victimizantes o factores de riesgo que se presentan en los diferentes pueblos. Nuestra política es hacer presencia en los territorios indígenas, acompañamiento en las bases, en la medida de las posibilidades. ¿Sí? Nosotros como OPIAT estamos trabajando de manera que podamos llegar a hacer acompañamiento a los diferentes procesos que adelantan nuestras autoridades en los diferentes resguardos. Se hace una invitación a las autoridades indígenas, se coordina directamente con los presidentes de las organizaciones regionales, ellos son nuestro puente directo para poder hacer acercamiento ya con las autoridades de base. Digamos que la directiva es desde la OPIAT coordinar con los presidentes de las organizaciones regionales, posteriormente en coordinación con ellos llegamos a las autoridades de base, es decir, a los gobernadores, caciques, capitanes que están pues ubicados en los diferentes resguardos. Tenemos temas muy importantes dentro de la coordinación, como el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde este escenario es una instancia de alto nivel de participación, donde se trabaja la política pública en materia de derechos humanos para los pueblos indígenas de Colombia. Nosotros como PIAT, como coordinación y como coordinador de derechos humanos, participamos activamente de esta comisión y hemos posicionado muchísimos temas, ¿sí?, que tienen que ver con la defensa de los territorios, con protección a líderes indígenas amenazados en los territorios. Justamente en este momento estamos haciendo acompañamiento a casos que han ocurrido de violaciones a la consulta previa, víctimas, contaminación ambiental del resguardo Cofán Santa Rosa en la Hormiga Putumayo. También acompañamos el tema de afectaciones territoriales, desminado y presencia de grupos al margen de la ley, presencia de multinacionales petroleras, como es el caso de la comunidad de Buenavista, del pueblo Siona. Esos acompañamientos se coordinan directamente con la Secretaría Operativa de la Comisión de Derechos Humanos. Dentro de la coordinación también manejamos el tema de víctimas. En este momento todos sabemos que existe un marco normativo, que es el Decreto Ley 4633. Este decreto ley pues, fue consultado con los pueblos indígenas. Sin embargo, pues no ha sido posible su implementación por muchísimos factores que se conocen. Falta de voluntad política del gobierno nacional, ¿sí? No, la unidad de víctimas y la unidad de restitución de tierras pues no han cumplido con el objeto de la implementación. Muchas de estas instituciones pues no han logrado consolidar y materializar lo que ahí se estableció. Pues generando con esto dificultades e inconvenientes territoriales. No está, digamos, atendida la demanda de víctimas, y desde la OPIA lo que en este momento hacemos es coordinar la Secretaría Técnica de la Subcomisión Nacional de Víctimas, ¿sí?, que la integran las 5 organizaciones, y en este momento el gobierno a través de la unidad de víctimas facilita unos recursos mínimos, ¿sí?, para que estas 5 organizaciones puedan hacerle seguimiento a la implementación y cumplimiento de este decreto, pero los recursos han sido muy mínimos.
Uno de los temas que también venimos manejando desde la coordinación tiene que ver con la política pública de los pueblos en aislamiento voluntario, PIAS. Desde la OPIAT se coordinó un proceso de consulta previa para poder construir de manera concertada, en el marco de un proceso de consulta, un instrumento que pudiera garantizar, digamos, que la tranquilidad de nuestros hermanos o pueblos que no los vemos, de los invisibles, de los pueblos en aislamiento. Esta política se trabajó, digamos, de la mano con el Ministerio del Interior y con las autoridades de las bases. En este momento se encuentra ya en su etapa final, ya se adelantó la consulta, están los elementos recogidos desde el territorio. El Ministerio del Interior está proponiendo un decreto, ¿sí?, como instrumento para reglamentar y proteger a estos pueblos en aislamiento. Se estima que hay 15 pueblos en la Amazonía colombiana donde perviven y viven, digamos, de acuerdo a su cosmogonía. Desde la OPEA lo que hacemos es proteger de sus territorios y pues se está pensando en una figura de intangibilidad de los territorios. Estimamos que a principios del 2018 se tenga establecido, se tenga concertado este instrumento jurídico, puesto que falta todavía protocolizarlo en la Mesa Permanente de Concertación Nacional. Pese a que existe la Ley 21 del 91 que reconoce el instrumento internacional, ¿cierto?, de consulta previa, pues el gobierno colombiano está interesado en este momento de reglamentarlo. Desde la OPIAT consideramos que no estamos en un momento pues adecuado políticamente en el país, y lo que en este momento puede pasar es una pérdida de derechos en vez de poder, digamos, defenderlo o establecer instrumentos y protocolos desde los pueblos indígenas. El gobierno nacional no tiene esa sana intención y nosotros vemos con gran preocupación y riesgo el proceso de reglamentación. Venimos trabajando en un proyecto, en una iniciativa, de manera que podamos llegar a los 6 departamentos de la Amazonía, donde se puedan capacitar y se pueda fortalecer capacidades en materia de consulta. Hay regiones donde hemos estado que no saben qué es la consulta previa, regiones de la Amazonía, y ya el gobierno la quiere reglamentar. También conocemos casos de consultas previas donde se han implementado de manera equivocada. En el caso del Putumayo, por ejemplo, los megaproyectos petroleros han pasado muchos sin consulta previa, ¿sí? La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior no ha sido garante de este derecho, y de la OPIAT lo que queremos es fortalecer las capacidades, preguntarle a nuestras autoridades de base cuál sería el instrumento que regule o de alguna manera el instrumento que garantice, digamos, el goce de este derecho, como es la consulta, que se tiene que hacer de manera participativa, con la gente, con los abuelos, los sabedores, los niños, los ancianos. Y en ese afán del gobierno colombiano de implementar el acuerdo de paz, pues estableció, digamos, unas medidas administrativas, lo cual implican reducir los tiempos de consulta previa, minimizar los tiempos, minimizar las garantías, absolutamente todos, digamos, los escenarios de participación de los pueblos indígenas, y hacerlo de manera acelerada, rápida, conllevando pues a un riesgo altísimo de pérdida, digamos, de autonomía de los pueblos indígenas. Respecto al tema ambiental, consideramos que está en riesgo la Amazonía colombiana. La Amazonía colombiana es diversa en muchísimas cosas, en cultura, en tradición, en agua, en toda la biodiversidad que todo el mundo conoce que existe en la Amazonía. Y en ese momento, digamos, el hecho de reducir los tiempos de la consulta previa, pues pone en altísimo riesgo la vida y la pervivencia de los pueblos, puesto que no tenemos suficiente tiempo para discutir, analizar y revisar lo que es susceptible de afectarnos o no en la construcción de decretos y reglamentación ambiental, ¿sí? Y en esa materia la OPIAT ha dejado una posición clara, y es de que nosotros, los derechos de los pueblos indígenas no se negocian.
no se negocian y vamos a llegar a las últimas instancias para poder defender los derechos ya adquiridos y los que en adelante puedan vulnerar la vida y la pervivencia de los pueblos indígenas.